si uno quiere ser sintético, con que uno pueda definir anemia como disminución de la cantidad de hemoglobina por 100 mililitros por debajo de la cifra normal según edad y sexo, uno puede definir anemia. Y clínicamente se pueden clasificar según el tamaño del glóbulo rojo. El tamaño del glóbulo rojo se obtiene al hacer un frotis de sangre periférica. Más o menos. Anemias normocíticas, donde el tamaño del glóbulo rojo es normal, anemias macrocíticas, microcíticas y las anemias macrocíticas son aquellas que tienen aumento del volumen del glóbulo rojo. Y las microcíticas cuando tienen disminución del tamaño o volumen del glóbulo rojo. También hay una clasificación funcional que nos dice de anemias hipoproliferativas, anemias por trastorno de la maduración o anemias por destrucción o pérdida de los glóbulos rojos. En esta anemia por destrucción o pérdida de glóbulos rojos, la médula ósea va a estar hiperproliferativa. Las anemias que tengan problemas carenciales o con daño medular van a estar hipoproliferativas. Y puede haber unas anemias donde no haya pérdida, no haya hipoproliferación, pero haya trastorno en la maduración. Y por este trastorno de la maduración del glóbulo rojo, haya una destrucción exagerada. Antes de hablar, ¿cuáles son los síntomas que produce un paciente que tiene anemia? A ver, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Síntomas subjetivos de un paciente que tiene anemia. Muy bien, astenia. Ustedes me tienen que decir astenia física, fatiga fácil. ¿Qué otra cosa? Puede haber palpitaciones, puede haber hipotensión arterial, puede haber palidez generalizada, intolerancia a hacer esfuerzo, disnea de esfuerzo. Muy bien. Todo eso se establece inicialmente según el tipo de anemia en forma rápida o en forma paulatina. Las anemias crónicas van llevando periodos donde se exacerba la anemia y el paciente es mucho más tolerado, y en ese momento cuando el paciente tiene exageración de la anemia, tiene muchos síntomas y de pronto entra en un proceso de compensación, le desaparecen los síntomas. La anemia crónica tiene la posibilidad de hacer hemodilución y al poder hacer hemodilución tenemos palidez de piel y mucosa. Acuérdense que la palidez de piel y mucosas requiere un mecanismo de hemodilución. ¿Por qué? ¿Por qué le hago esa acotación? ¿Hay otro tipo de anemia que no sea la anemia crónica? ¿Doctores? Sí, está la anemia aguda. He aquí
que yo me tengo que dar cuenta de que existe una anemia aguda por la sintomatología y que va a tener como característica que todavía no hizo la hemodilución, entonces no va a tener palidez de piel y mucosa, a diferencia de las anemias crónicas que sí tienen hemodilución y sí tienen palidez de piel y mucosa. ¿Cuáles son las anemias agudas? Por hemorragia aguda importante. ¿Y qué otras? La hemólisis. Muy bien. Las anemias hemolíticas pueden comportarse como anemias agudas. Estas dos van a tener como características que, a ver, ¿cuál es la sintomatología que tienen? Son anemias agudas con hipotensión, taquicardia, tienen oliguria, el paciente está muy excitado neuropsíquicamente y a su vez tiene síntomas relacionados a la hipoxemia y a la hipotensión. Mareos, palpitaciones, disnea de esfuerzo progresiva, que inclusive puede llegar a ser una disnea a mínimos esfuerzos, se mejora con el reposo, pero apenas quiere hacer algo, empeora su disnea y tiene como característica que es una disnea inspiratoria sin ortopnea. Fatiga fácil, debilidad muscular, ¿eh? Imposibilidad de hacer esfuerzo. El paciente se siente débil y se fatiga muy fácilmente. Hay debilidad muscular y fatiga fácil. Bien. ¿Qué otra cosa caracteriza a este tipo de pacientes? Hay cosas que ustedes tienen que saber. Si tengo anemia aguda, tengo que buscar algo. ¿Qué? Tengo este tipo de paciente, tengo que buscar algo. ¿Qué? ¿Qué será? Para saber la causa, Lucio, doctora Juliana, o doctora Monier, ¿qué es lo que busco para saber la causa? Ya dijimos que pueden ser por hemólisis o por hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que busco? Tengo que buscar la hemorragia y tengo que ver si tengo una arteria sangrando, tengo algún foco de hemorragia o tengo manifestaciones de hemorragia a nivel de piel, mucosas, articulaciones, órganos internos, o tengo una hemorragia oculta, como por ejemplo las que ocurren en aparato digestivo que todavía no se manifiestan. Y cuando se manifiestan, se van a manifestar, por ejemplo, con melena, con hematemesis, pero hay periodos en que todavía no es evidente y se denomina hemorragia oculta. La tengo que sospechar. Y los que tengan hemólisis, una compañera dijo, ictericia prehepática, y cuando la hemólisis sea intravascular, ¿qué es lo que voy a tener? Como un signo típico, la hemólisis intravascular. No es la ictericia, ni la subictericia, ni la ictericia prehepática. Tengo hemólisis intravascular. ¿Cuál es el signo patognomónico de la hemólisis intravascular? Doctores.
¿El vaso aumentó de tamaño? No. La hemólisis intravascular tiene como signo patognomónico la hemoglobinuria. Hemoglobinuria, acuérdense, aparece un color rojo en la orina, ¿eh? Que es el producto de que el paciente elimina hemoglobina en orina y le da un color rojo a la orina. ¿De acuerdo? Bien. Volvamos entonces a las anemias crónicas. Esas son las anemias agudas. ¿Y las anemias crónicas qué va a tener? Aparte de todo esto, voy a tener palidez en la piel. ¿Dónde voy a buscar? ¿En qué piel voy a buscar? ¿En qué sectores de la piel de cualquier paciente voy a buscar la palidez de piel? ¿Y en qué mucosa voy a buscar la palidez de mucosa? La respuesta es buscar en los sectores no expuestos a la luz. Y va a ser palmas, regiones axilares, región pudenda, ¿eh? Y también en el lecho unguial. Le voy a pedir a la mujer que se despinte las uñas y siempre voy a ver el lecho unguial, el colorido de fondo del lecho unguial. Entonces, repito, áreas de la piel no expuestas a la luz con poca pigmentación. El sector que está no expuesto a la luz y que tenga poca pigmentación. La palma de las manos, el lecho unguial. ¿Y en las mucosas, en qué mucosa? En todas las mucosas. La puedo encontrar en la mucosa conjuntival, le hago mirar al paciente para arriba y busco en la mucosa vulvar o en la mucosa conjuntival. Lo puedo ver en la mucosa yugal y lo puedo encontrar en cualquier mucosa. Acá hay palidez de piel y de mucosa. Bien. Tengo anemia. Para saber la causa de la anemia, tengo los síntomas generales de la anemia crónica. Para saber la causa, ¿qué otra cosa busco? Antes de pedir métodos complementarios. Muy bien. En la anamnesis voy a buscar antecedentes personales y familiares. Y en el examen físico, cuando tengo anemia, tengo que hacer hincapié en piel, a ver si hay hematomas, petequias, púrpuras, otros signos de hemorragia. Voy a ver también mucosas. Voy a ver ganglios y voy a ver vasos. Y por supuesto, hay manifestaciones propias de algunas hemorragias, de algunas anemias. Por ejemplo, las anemias que cursen con déficit de hierro van a tener las alteraciones propias del déficit de hierro. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Cuando tengo poco hierro. ¿Se acuerdan cuáles son las manifestaciones de la déficit? Muy bien. Fragilidad unguial, uñas requebradizas. Ya vamos a ver cómo se ponen la piel, cómo se pone la piel de los labios, la piel de las mucosas. Esas manifestaciones son típicas del déficit de hierro. Cuando tengo anemias por
un déficit de vitamina B12, por ejemplo, que es la llamada anemia perniciosa. ¿Qué es lo que tengo que buscar en antecedentes y qué manifestaciones suele tener este paciente? Muy bien, puede tener un problema de déficit vitamínico, entonces puede tener polineuritis, trastornos parestésicos, trastornos de los nervios periféricos, pero como la mayoría de las causas son una gastritis crónica, ¿qué manifestaciones y antecedentes tengo? Los antecedentes de una gastritis crónica. Y si a este paciente lo vienen estudiando por su gastritis, la manifestación histológica es la gastritis crónica atrófica. La atrofia de las vellosidades del estómago es lo que genera el déficit del factor intrínseco de Kastel, que es necesario para absorber la vitamina B12. Entonces, estos pacientes tienen anemia perniciosa. En los pacientes que tengo hemólisis, hemorragia, hemocateresis extravascular o intravascular acelerada, voy a tener que buscar adenopatías para ver si estoy en un paciente que tiene leucemia o linfoma y que tiene problemas hematológicos secundarios. O tiene leucemia y linfoma y tiene hiperesplenismo por esplenomegalia y tiene plaquetopenia mixta. La plaquetopenia por déficit de maduración de la serie de plaquetas, por déficit de la maduración de la serie roja, porque está infiltrada la médula, y también porque en el hígado y en el vaso se aumenta la hemocateresis y se produce un fenómeno de hemólisis extracorpuscular, extravascular acelerada. Esto incrementa la hemoglobina, perdón, incrementa la bilirrubina indirecta. Entonces estos pacientes tienen una ictericia prehepática. Entonces, tienen frecuentemente esplenomegalia, presentan ictericia, pueden tener infarto esplénico, pueden tener como consecuencia colecistopatías. ¿Por qué? Porque la bilis cambia sus características. ¿Cuál es la anemia más frecuente que existe? ¿Cuál es la anemia más frecuente que existe? Muy bien. La anemia ferropénica. Esto es la manifestación más frecuente de anemia y hay un montón de causas. Epidemiológicamente es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Ahí lo han puesto muy en claro la mayoría de ustedes. La mujer se ve empeorada en esta manifestación de ferropenia porque ella tiene una pérdida periódica de sangre por la menstruación. Entonces, bueno, tiene su pérdida habitual y empeora por su déficit de hierro. Como síntomas acompañantes tienen pica, antojo por sustancias no comestibles, pagofagia,
antojo por el hielo, hendidura en las comisuras de la boca, ¿eh? Y fíjense estas hendiduras lineales que tiene todos los labios, y acá en el borde tienen queilosis. Si nosotros vemos la lengua, esto también es común en las anemias por déficit vitamínico, la lengua es lisa, han desaparecido las papilas gustativas. Entonces tengo que buscar en la lengua atrofia de vellosidades linguales. Esta lengua lisa me va a hacer pensar en déficit de hierro o déficit de vitamina B1, B6, B12, que es típico de este tipo de anemia. También la coiloniquia, que son las uñas cóncavas, pueden tener también uñas frágiles. En el diagnóstico diferencial yo puedo tener algo parecido. Fíjense, acá tengo el ribete de Burton, que es propio de las intoxicaciones por plomo. Hay una prueba terapéutica que hace para ver si yo tengo una anemia ferropénica, que es cómo está la anemia ferropénica, la cantidad de reticulocitos. Inicialmente, ¿cómo está? Es una anemia carencial. Y los reticulocitos están disminuidos. Pero a diferencia de las anemias que tienen problemas de la médula ósea, cuando yo le doy hierro, los reticulocitos aumentan rápidamente. Entonces, esta es una prueba terapéutica donde a los 3 a 5 días después de la administración oral o inyectable de hierro, aumentan rápidamente. El aumento de hemoglobina va a demorar, pero el aumento de reticulocitos es a los 3 a 5 días. La anemia aplásica o hipoplásica, hay trastorno de la maduración, puede ser primaria cuando es una enfermedad autoinmunitaria y secundaria todas las demás. Perdón. Acuérdense que en estas anemias, las anemias aplásicas, a veces hay no solamente disminución de la serie roja, sino disminución de las otras series de médula ósea. ¿Cómo se expresa la disminución por aplasia medular de los glóbulos blancos? ¿Cómo se expresa? ¿Disminución de qué tipo de glóbulos blancos? Antes de tener infecciones frecuentes, tiene una disminución de qué tipo de glóbulos blancos. De los glóbulos blancos, ¿cuáles? Los linfocitos. Muy bien. Disminución de los neutrófilos. Bien, muy bien. Muy bien. Hay neutropenia. Hay una linfopenia relativa, pero sobre todo por neutropenia. Entonces hay una linfomonocitosis relativa. Neutropenia absoluta y relativa. Linfomonocitosis relativa
a veces no tengo aumento de los glóbulos blancos, sino más bien linfopenia, disminución de los glóbulos blancos. Y en las plaquetas, ¿qué voy a tener? Plaquetopenia. En el diagnóstico, yo voy a encontrar pancitopenia, la médula ósea es hipocelular, y en el laboratorio hay inicialmente disminución notoria de reticulocitos, mido el hierro, ¿cómo está? Disminuido. Y cuando mido otros valores, por ejemplo, ¿qué otros valores le puedo pedir? Le puedo pedir transferrina, le puedo pedir ferritina, porcentaje de saturación de la transferrina, y todo eso puede estar el porcentaje muy bajo y la transferrina y la ferritina aumentada. ¿Está claro? Bien. Antes de hablar del tratamiento, vamos a tratar de saber cómo caracterizo la anemia y qué es lo que le voy a pedir. Porque los métodos complementarios que voy a pedir, los voy a pedir orientados. A ver, si tengo una anemia por hemólisis extracorpuscular, una anemia hemolítica por hemólisis extracorpuscular, estas anemias en general pueden tener o un hemocateresis muy aumentada o una característica morfológica anormal del glóbulo rojo. ¿Qué tiene como manifestación típica este tipo de anemia? Anemia por hemólisis extracorpuscular o extravascular. Tiene toda la sintomatología de la anemia. ¿Y qué es lo que tiene? Ahí lo están viendo. Tiene ictericia prehepática. La ictericia prehepática y el hiperesplenismo que se manifiesta con esplenomegalia son manifestaciones muy frecuentes. Para esta anemia, ¿qué análisis voy a pedir? A ver, voy a pedir frotis. Frotis. Sí, el frotis es para ver el tamaño. ¿Qué tipo de tamaño voy a tener? Puede ser normal, pero tenga un problema en la constitución. Pueden ser normocíticas, pero tenga una constitución y maduración del glóbulo rojo. Esto ocurre en la hemoglobinopatía. Este paciente con hemoglobinopatía tiene un glóbulo rojo anormal, que es captado por el vaso, hay hiperesplenismo, hay destrucción extracorpuscular. También puedo encontrar esto en las anemias autoinmunitarias. Estos pacientes tienen prueba de Coombs directa o indirecta positiva. Muy bien. Es la determinación de autoanticuerpos contra el glóbulo rojo. ¿Qué es lo importante que va a tener esta anemia? Que es distinta a todas las otras. ¿El hierro cómo va a estar?
normal. La bilirrubina va a estar aumentada, la bilirrubina indirecta, y va a haber esplenomegalia. El paciente no va a mejorar con hierro. Va a haber reticulocitos. Sí, y van a estar aumentados. ¿Por qué? Porque la médula ósea larga, sin problemas, al final tiene problemas de morfología o problemas de maduración, pero no tiene problema en la generación, y la médula ósea no es una médula ósea hipoplásica. ¿Le vamos a hacer punción medular? No. El diagnóstico se establece haciendo un frotis del glóbulo rojo, viendo sus características corpusculares, sus características típicas, y haciendo una corrida electroforética de la hemoglobina. ¿Sí? Bien. Vamos a la anemia. A la anemia ferropénica. ¿Qué síntomas me va a orientar a la ferropenia? Ahí los tenemos. Aparte de los síntomas de anemia, va a tener manifestaciones por falta de hierro. ¿Qué estudio le vamos a pedir? ¿Cómo va a estar la ferremia? La ferremia va a estar disminuida. El porcentaje de saturación de la transferrina va a estar disminuida. La transferrina y la ferritinemia van a estar aumentadas. Cuando yo tenga un frotis de sangre periférica, ¿cómo va a ser el glóbulo rojo? ¿Va a ser grande, normal o chico? Va a ser chico. Chico y pálido. ¿Va a haber reticulocitos? Inicialmente no va a haber reticulocitos, pero apenas me dé cuenta de que hay hierro bajo y comience con la suplementación, los reticulocitos van a aumentar rápidamente. ¿Ya estamos? Bueno, perfecto. Estábamos en la anemia por déficit de hierro, que decíamos que inicialmente teníamos las manifestaciones de la anemia más las manifestaciones de déficit de hierro, y para comprobarlo pedíamos ferremia, reticulocitos que inicialmente van a estar disminuidos, la transferrina y la porcentaje de transferrinemia saturada va a ser muy particular, porque van a estar la transferrina alta buscando hierro
y el porcentaje de saturación muy bajo, porque no tengo hierro. Lo busco, pero no lo tengo. Acá, la característica falta de hierro se puede demostrar con una prueba terapéutica. No tengo problema en la génesis de glóbulos rojos, pero tengo reticulocitos bajos. Apenas le suministro hierro a la médula ósea, se pone productiva y empieza a generar reticulocitos. Acuérdense que primero aparecen los reticulocitos y después empieza a mejorar la cantidad de glóbulos rojos y se alcanza la cantidad de hemoglobina suficiente para superar la anemia. Cuando yo tengo anemia ferropénica, el tratamiento no es solamente hasta restaurar valores normales. Si yo en 1 o 2 meses restauré los valores normales de hierro, tengo que saturar mis reservas de hierro. Entonces, inicialmente yo doy hierro para mejorar la cantidad de glóbulos rojos, para alcanzar el nivel adecuado de hemoglobina. Pero tengo que seguir saturando mis depósitos naturales de hierro. Entonces, si en 1 o 2 meses yo logré el objetivo en cuanto a glóbulos rojos y en cuanto a hemoglobina, el tratamiento sigue lo mismo hasta restaurar los depósitos de hierro. Porque si no, si la situación continúa de déficit de hierro, rápidamente voy a volver a tener ferropenia y anemia secundaria. ¿Voy a hacer punción de médula ósea? ¿Voy a hacer punción de médula ósea? No. ¿Qué es lo que me diagnostica acá el déficit de hierro? La ferremia disminuida, el porcentaje de saturación de transferrina muy bajo. Bien. Cuando tengo una anemia por problemas de la médula ósea, la anemia aplásica, ¿qué características tiene esta anemia aplásica? Una característica clínica, a ver. Aparte de los antecedentes, ¿qué otra cosa tiene este paciente frecuentemente que hace pensar de que tiene una aplasia medular? Muy bien. Se acompaña de disminución de los granulocitos y se acompaña de disminución de las plaquetas. Y si tiene problema de plaquetas, va a tener púrpuras, petequias, hematomas, hemorragias en piel y en mucosa. Y por los déficits de granulocitos, va a tener enfermedades piógenas. No es cualquier tipo de infección. Las enfermedades piógenas, porque acuérdense que el granulocito es activo para la prevención de enfermedades producidas por bacterias, especialmente por las bacterias piógenas. Entonces, este paciente va a estar perseguido por infecciones bacterianas de tipo piógeno. Bien. A este paciente, ¿el hierro cómo va a estar? Y el porcentaje
de saturación de la transferrina, ¿cómo va a estar? Va a estar normal o alto. Muy bien. Y el porcentaje de saturación siempre va a estar alto. ¿Mm? A este paciente le buscamos, tiene granulocitopenia, le buscamos, tiene plaquetopenia, le medimos, tiene una pérdida de los tres cadenas formadoras de la médula ósea. Entonces, ¿está ameritado hacer punción de médula ósea? En este caso sí. Vale la pena hacer pruebas de suministro de vitamina del complejo B para ver si rápidamente aparecen reticulocitos y hierro para ver si aparecen reticulocitos. ¿Qué características tiene la anemia aplásica en relación al reticulocito sanguíneo? Están muy disminuidos, prácticamente ausentes. Esa es una característica fundamental. Y cuando mido los reticulocitos y le doy complejos vitamínicos B y le doy hierro y se lo mido a los 3 y 5 días, los reticulocitos siguen bajos. Entonces, ahí estoy plenamente seguro que vale la pena hacer una punción medular y le digo, vale la pena hacerlo porque estoy casi seguro que necesito saber la celularidad de la médula ósea y ver si no está infiltrada por algún otro tipo de tejido como las leucemias. En este caso se justifica hacer un estudio que es traumático porque es muy doloroso. Un doloroso, ¿por qué? Porque tiene que romper una tabla ósea, tiene que penetrar un hueso. Entonces es un estudio que se reserva para cuando esté bien justificado. ¿Se entendió? Bien. Cuando yo tengo un déficit de vitaminas del complejo B, especialmente un déficit de la vitamina B12, voy a tener una anemia con estructuras celulares muy grandes y se debe a que no hay un déficit medular, sino que hay un déficit en la incorporación del factor intrínseco de Castri. Eso es porque la cédula del estómago, la célula del estómago no puede absorber el factor extrínseco que sería la vitamina B12 por déficit del factor intrínseco que es el receptor de la vitamina B12 que tiene las células de la pared gástrica. Suele haber concomitantemente glositis y atrofia gástrica, signos neurológicos y a veces ictericia porque se produce una hemólisis extravascular porque el glóbulo rojo tiene dos cosas. Una, tiene mayor tamaño, entonces la hemocateresis está muy aumentada. Y dos, tiene una vida media más corta. Entonces se destruye en el vaso
frecuentemente. El hígado y el vaso tienen hiperemocateresis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un frotis. Vamos a encontrar esto. Si medimos el nivel de vitamina B12, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el nivel de vitamina B12? Está disminuido. Mido el nivel de vitamina B12 y hago la llamada prueba de Schilling. La prueba de Schilling es suministrar, después de haber encontrado disminución de la vitamina B12, suministrar vitamina B12 en forma inyectable. ¿Y qué aparece acá? ¿Qué hay? He inyectado vitamina B12. En la prueba de Schilling aumentan los reticulocitos, mejora la maduración, disminuye el tamaño de los glóbulos rojos. Esa hace que la prueba de Schilling sea positiva. Hace falta hacer punción medular. No. ¿Qué estudio ustedes indicarían seguramente? Hay un estudio complementario que lo tiene que hacer. Muy bien. Hay que hacer una endoscopia alta con toma biopsia, sospechando de que tiene una gastritis atrófica. Acuérdense, la gastritis atrófica es productora de dos enfermedades. Una, la anemia perniciosa. Y dos, ¿cuál otro? Que es muy frecuente en personas que han sufrido gastritis crónica y gastritis atrófica. El cáncer gástrico. Cáncer gástrico. Muy bien. Chicos, para redondear, tengo que justificar siempre la punción de médula ósea. Para poder justificarlo, ¿qué tengo que encontrar? Sospechas clínicas y complementarias, después de haber hecho inclusive pruebas terapéuticas, de que hay atrofia de la producción de glóbulos rojos. Hay una sospecha de hipotrofia o atrofia medular. Con esa indicación, reticulocitos bajos, a pesar de que yo doy hierro inyectable y a pesar de que doy vitaminas de complejo B12 inyectables, 3 o 5 días después, los reticulocitos siguen bajos. Ahí estoy autorizado a hacer punción de médula ósea. Si no, nos manejamos con otro tipo de estudio. Bueno, ¿preguntas? Bueno, si no hay preguntas, les recalco dos cosas. Uno, necesito que me envíen historias clínicas hechas a personas que tengan enfermedad o a personas en condiciones de salud que quiero hacerle un chequeo general. Y dos, quiero que se preparen porque el último sábado de abril
les voy a tomar un examen parcial interactivo. Yo les voy a presentar la pregunta, la van a ver todo en la computadora y ustedes van a llenar un formulario que le voy a pasar antes, donde solamente van a figurar las respuestas. Ustedes tienen que estar viendo en el celular el PowerPoint y respondiendo o por papel o por computadora. Apenas terminado el examen, ustedes me van a mandar el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, un gusto. Nos vemos. Cerremos.